Hola a todos, en este video vamos a hacer un resumen muy resumido, máximo 10-12 minutos de pH. ¿Por qué digo eso? Porque hay veces que en muchas facultades o en algunos cursos que estén haciendo, con tener solamente lo básico de pH es suficiente para hacer los cálculos necesarios. Si alguien está estudiando carreras donde estudian mucho química, esto no va a servir demasiado porque es como un resumen para la gente que estudia biología, para la gente que estudia química en otras carreras que no están asociadas a las de las ciencias exactas. Pero bueno, más allá de eso, este video les va a servir porque van a tener las fórmulas más importantes y cómo usar la calculadora para poder hacer los cálculos. Antes que nada, hablemos rápidamente de qué es el pH. El pH es una fórmula matemática que se inventó para poder explicar aquellas cosas que eran ácidas y que eran básicas. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas cosas que son ácidas se dicen que a grandes rasgos liberan al protón. Aquellas cosas que son básicas liberan a grandes rasgos el oxidrilo. Esa es la manera más rápida que tengo yo de darme cuenta. Entonces, si yo tengo algo que es ácido, voy a decir que libera al hidrógeno más, al hidrogenión, que es el protón. Si algo es básico, va a liberar al oxidrilo. Esas dos especies provienen del agua. Estas teorías son las teorías antiguas del equilibrio ácido-básico, de la teoría del pH. Pero como estamos haciendo un resumen, nos van a venir perfecto para no poder entrar, para no meternos en temas que no nos van a importar ahora. Las cosas que son ácidas son las que uno está acostumbrado a decir, bueno, meto el dedo en un ácido y me quema. Pero lo mismo pasa en las cosas que son básicas. Las cosas que son básicas, meto el dedo y me quema, como la soda cáustica. Si alguien tiene que destapar una cañería y compra soda cáustica, llega a ocurrírsele tocarla con el dedo y le va a quemar tanto como si agarra y abre una batería que tienen adentro ácido sulfúrico y se le ocurre tocarla. No son cosas que debemos tocar con la mano. Así como tenemos las cosas ácidas y las cosas básicas, tenemos algunas sustancias que son neutras. Las sustancias neutras, a grandísimos rasgos, le puede pasar que liberen el protón y el oxidrilo en iguales cantidades, como el agua, o que no liberen ninguna de las dos. ¿Para qué me sirve esto? Cuando los científicos se les ocurrió utilizar una fórmula matemática para poder calcular qué sustancias eran ácidas o cuán básicas eran, crearon lo que se conoce con el nombre de la escala de pH. La escala de pH es una escala que va entre los números 0 y 14 y en la mitad el número 7. Y se ha establecido lo siguiente: entre 0 y 7 las sustancias son ácidas, entre 7 y 14 las sustancias son básicas y en el medio, en 7, las sustancias van a ser neutras. Cuando yo realice una cuentita matemática, el resultado que me dé me va a indicar si la sustancia es ácida o si la sustancia es básica o neutra. Cuando yo meta en la calculadora y haga el resultado y me dé 3, yo sé que es ácido. Si me da 2, sé que es más ácido. Y si me da 5, es menos ácido. En mi cabeza yo me puedo imaginar que me va a quemar más cuando sea más ácido, menos cuando sea menos ácido, a grandes rasgos. ¿Cuál es la fórmula esta que vamos a aplicar? La fórmula de pH. La fórmula de pH es el menos logaritmo de H. ¿Qué es el menos logaritmo? El logaritmo es una función matemática que está relacionada con el exponencial en base 10. Es por eso se dice que el logaritmo es en base 10, porque hay otros tipos de logaritmos. Yo voy a meter en la calculadora
el número y le hago menos logaritmo y me va a dar el resultado. Algunas sustancias liberan protones como la siguiente. Si yo tengo ácido clorhídrico, cuando esto se rompe, libera protones más cloruros. Esto significa que si yo tengo que esta sustancia es 0,001, cuando se rompe voy a tener 0,01 y 0,01 molar, que es la unidad que vamos a trabajar nosotros. Agarro los protones y a este número le voy a calcular el pH. El pH es el menos logaritmo de H, menos logaritmo de 0,001. Voy a la calculadora y aprieto los botones correspondientes. La calculadora científica más básica que podemos utilizar es la Casio 82. Ustedes pueden tener esa, pueden tener otras, y veamos cómo vamos a hacer el cálculo paso a paso de esa fórmula que está ahí. Aquí tenemos a la Casio y si ustedes se fijan vamos a apretar los botones en el orden. Menos log de 0,001 y aprieto el igual. Y ahí tengo el resultado que me dio 3. Entonces la respuesta es 3. Coincide con todo lo que tenemos acá. Me dio 3, es ácido. Y además yo ya podía determinar eso. ¿De qué manera lo podía determinar? Porque si yo observo, lo que liberé acá son protones. ¿Y qué decía la teoría que estuvimos conversando hace 2 minutos? Que los ácidos liberaban protones. Veamos ¿qué es lo que sucede cuando una sustancia no libera H's, sino que libera OH's? Es decir, es básica. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. Cuando yo tengo el hidróxido de sodio, se disocia en los oxidrilos y el catión sodio. Usemos el mismo número. Si yo tengo 0,01 molar, cuando esto se rompe, me va a dar 0,01 molar, 0,01 molar. La sustancia que me importa ahora es el oxidrilo. Volvemos a hacer el cálculo, pero teniendo en cuenta que la sustancia que se está liberando ahora no son H's, sino que son OH's. No puedo calcular pH, voy a calcular pOH. ¿El pOH qué va a ser? El menos logaritmo de OH. Acabamos de identificar una nueva fórmula. ¿Cuál es la nueva fórmula? La nueva fórmula es que el pOH es el menos logaritmo de OH. En realidad es la misma. Cualquier cosa que ustedes tengan que aplicarle el menos log me va a dar una función matemática P. Vamos a hacer la cuenta. La cuenta es la misma. Menos logaritmo de 0,001 y lo hago en la calculadora, pero no voy a tener algo diferente a lo de recién, porque la cuenta es la misma. Menos log 0,001. Acá es lo mismo. La respuesta va a ser 3. 3. ¿Qué cosa es 3? El pOH es 3. Pero hasta ahora yo no había hablado de pOH. Es más, la escala que tengo es escala de pH. Porque existe una fórmula que me permite de pasar de pH a pOH o viceversa. ¿Cuál es esa fórmula? La vamos a agregar acá arriba. Dice que el pH más el pOH es igual a 14. Eso sale de la disociación del agua, del producto iónico del agua, de haber calculado los logaritmos, tiene su explicación. Y el 14 vean que sigue apareciendo porque está relacionado con la constante de disociación del agua conocida como K-Water, que no nos importa demasiado ahora. Pero se los explico para que no piensen que esto viene en la galera, salen las cosas y apareció un 14 de la nada. No es así. Y por último, para poder calcular el pH, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación que teníamos en azul.
pH más pOH es igual a 14. El pOH lo tengo, este número es el que voy a poner ahí. pH más 3 es igual a 14. Lo que nos queda es despejar acá pH. Despejaremos pH. pH es 14 menos 3. Hago la cuenta y me da 11. pH 11. ¿Está bien? Sí, porque el pH 11 estaría por acá. pH 11 significa que es un pH básico, es una sustancia básica. Vamos a borrar y comenzar con otro ejemplo para ver cómo aplicamos las otras fórmulas que nos faltan. Aprendimos entonces rápidamente a cómo calcular a partir de la concentración de protones el pH. Si yo tengo la concentración de protones con un número en base 10 entero, ¿sí? Con el número 1 adelante de la potencia en base 10, es maravilloso porque me va a dar un número de pH redondo. Veamos a qué me refiero. Si yo tengo una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 4, rápidamente el pH es 4. Podemos hacer esa cuenta en la calculadora. Vamos a hacerla para que vean cómo utilizo las exponenciales, las potencias. Bien. Lo que tengo que hacer es calcular menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 4. Menos log de 1. Y cuando vamos a calcular, no vamos a poner 1 por 10 como está escrito en el pizarrón, sino que lo que vamos a hacer es utilizar la notación científica de la calculadora. Es decir, que vamos a poner 1 exp menos 4. Ese 1 exp menos 4 es lo mismo que lo que está escrito en el pizarrón. Son distintas maneras de leerlo. La calculadora no lee 1 por 10 a la menos 4. Y aprieto igual. Cuando hago el resultado me dio 4, lo cual es maravilloso. Como conclusión, siempre que yo tenga un 1 elevado a una potencia, directamente me va a dar el pH. Otro ejemplo, si la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 10, el pH va a ser directamente la potencia, que es 10. Pero no siempre tiene por qué ser un 1 acompañado por la potencia. Puede ser otro número. Ahí ya no lo puedo hacer tan fácil. Por ejemplo, 3,5 por 10 a la menos 5. Ahí no me queda entero. Debo recurrir a la calculadora. Vamos nuevamente a hacerlo en la calculadora porque es muy importante. Vuelvo a aplicar la fórmula. Menos log ¿de qué número? De 3.5. Y ahora ahí es por 10 a la menos 5. Entonces utilizo exp menos 5. Y hago igual. Y miren la cuenta que me da. 4,45. 4,45. No lo puedo sacar directamente sin usar la calculadora. Lo que sí es importante para ver si uno ha hecho bien los cálculos es darse cuenta que si acá dice menos 5, acá tiene que estar cerca de ese número. 4,45 es cercano a menos 5. Ahora al revés, vamos a otro color. Voy a agarrar el azul. Con azul yo puedo decir, si el pH es 7, ¿cuál es la concentración de protones? La concentración de protones va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar. Ahí he pasado rápidamente. Todas las concentraciones que tenemos que trabajar siempre son molar. Si yo tengo porcentaje peso en peso volumen, con la densidad o con lo que sea, debo pasar a molar. Y molar era el número de moles. Molar es los moles del soluto en 1000 mililitros de la solución. Siempre debo hacer ese recálculo. Me había olvidado.
Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un número que no es entero? Por ejemplo, 5,9. ¿Cómo va a ser la concentración? Bien, la concentración, si yo seguiría la misma regla de recién, me quedaría 1 por 10 a la menos 5,9 molar. ¿Eso está bien? Casi, no está bien, ¿por qué? Porque las potencias no pueden ser números fraccionarios, no pueden ser números con coma. Entonces debo tener que solucionar eso. ¿De qué manera lo vamos a solucionar? Con la calculadora. Lo que ustedes van a tener que aplicar en la calculadora lo voy a escribir con rojo. Ustedes van a escribir, y ahora lo vamos a resolver en la calculadora como recién. Shift log menos 5,9, o punto 9 usamos nosotros en la calculadora, y apretan el igual. Cuando ustedes aprieten el igual, va a aparecer el número real, es decir, que va a reacomodar este número que tenía un exponente con coma a un número que no tiene coma. Vamos a hacerlo. Y observemos que había que apretar Shift log de menos 5,9. Entonces, Shift es la tecla que tenemos acá arriba. Shift log, ven que apareció un 10, de menos 5,9 y aprieto igual, que es 1,26 por 10 a la menos 6. Y eso es lo que voy a escribir al lado de aquel número. 1,26 por 10 a la menos 6 es el número que yo tengo acá acomodado. Nuevamente, acá tenía menos 5,9, el resultado me dio cerca de él. Eso quiere decir que está bien. Si me hubiese dado menos 9, había un problema, apreté mal la calculadora. En el caso que necesite calcular de pH a pOH, utilizamos esta fórmula que está acá. Rápidamente, entre los dos me tienen que dar 14. Si el pH es 9, el pOH es 10. Si el pH es 10, el pOH es 4. Y si el pH es 4,45, el pOH va a ser 9,55, si no hice mal la cuenta rápidamente. Cuando tengo que calcular la concentración de protones y tengo entero el pH o el pOH, me da directamente. Si tengo con coma, debo hacer este procedimiento que tengo acá que vimos recién. Todo esto, por último, se aplica al pOH también. Si el pOH es 5, la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 5 molar. Acuérdense que en matemáticas, en los libros, también es posible ver escrito esto como 10 a la menos 5. Si ustedes aparece escrito cualquier número 10 a la menos 7, es lo mismo que 1 por 10 a la menos 7, porque acá siempre está el 1. Si tenemos coma, tienen que utilizar Shift log. No utilicen 1 por 10 a la tanto en la calculadora. Acuérdense de usar el exponencial. Rápidamente hemos hecho un repaso ultra rápido de pH. Cualquier duda que surja o cualquier ejemplo o ejercicio que tengan que resolver, dejan abajo los comentarios y los ayudo. Gracias, hasta la próxima.